La educación misma, la cultura misma nos cohíbe a improvisar, a ser espontáneos, auténticos, originales, actuar desde la esencia. Los grandes inventos de la historia y que siguen surgiendo a veces producto de accidentes, de imprevistos, de improvisaciones. A ver, te cuento, yo salí de mi casa a los 9 años. Una experiencia con los indígenas arhuacos, en donde se te despertó la sensibilidad por la composición. ¿Y por qué? De eso depende el cómo y qué improvisar. Me olvido un poco de lo que hay afuera porque creo que de eso se trata, ¿no? Como si tú quieres hacer arte y marcar como también una diferencia, pues no puedes tratar de encajar en lo que hay afuera y es conocerse uno muchísimo, conocer qué es lo que está afín a sus propósitos. ¿Cómo te motivas tú, Tatiana? ¿Qué es lo que menos te gusta de la música? Ay, no, la música es linda. No, pues yo a creo ver, que la gente... todo el mundo pregunta qué es lo que mejor, qué es lo que más le gusta. El honor de estar con Tatiana, que ella, pues además de haber estudiado música y de tocar el violín hermosamente, es una psicóloga que está haciendo su maestría en psicología clínica y de familia. Y particularmente su énfasis ha estado en lo social. Ayuda de múltiples formas, con su música, con su arte y con su psicología a la transformación colectiva. Qué gusto, Tatiana, tenerte por acá. Tatiana Guprat. Tatiana Guprat. Sí, tengo un pequeño, tengo que mirar qué hago en ese apellido porque la gente lo cambia de Grupat. Guprat. Y es la combinación de mis dos apellidos. Sí, que son Guzmán Prat. Guzmán Prat. Pero entonces es Tatiana Guprat. Así es. Entonces lo podemos incluso buscar en las redes sociales como también Tatiana Guprat. Guprat con G. Un gusto, Tatiana. Gracias. Qué rico tenerte aquí. Y hablamos ese día que nos conocimos que el tema que queríamos tocar en el podcast con ella iba a ser la improvisación. La improvisación musical y artística, pero musical. Porque es la expertise de ambos principalmente. Pero en general la improvisación artística. Tan improvisados estamos en este momento. Sí. Que no hemos preparado absolutamente nada en esta conversación. Somos muy juiciosas con el ejercicio. Lo que alistamos fue la cita para encontrarnos el día de hoy con Tatiana aquí. Y le dije, traiga su violín y miremos qué hacemos. Entonces vamos a tener la posibilidad de hacerlo y de ver qué sale, qué resulta. Pero principalmente enfoquemos esta charla alrededor de lo que se necesita para improvisar. Porque uno improvisa en todo en la vida, no solamente en el arte, ¿no? Uno improvisa en cualquier momento. Estamos conversando con una persona, no está improvisando. O sea, una persona que diga que no improvisa, no es cierto, porque uno normalmente en las conversaciones está improvisando cuando uno está conversando con una persona. Uno no lo hace todo planeado, estructurado, y la estrategia y todo el que siga la estrategia. Eso no es lo habitual tampoco, ¿no? Aunque pasa, hay personas, por supuesto, pero lo normal es que sea charlas improvisadas. Entonces todos improvisamos. Pues ahorita pensaba eso como la improvisación. ¿Qué funcionalidad tiene también en nuestra vida, no? Porque muchas veces he escuchado como comentarios contrariados, como no, la improvisación está mal. O sea, hay cosas que por supuesto uno necesita planear y yo intento porque, pues, o sea, no digo que soy la persona más mega súper organizada, porque siento que mi mente funciona pues de una manera particular, diferente, y soy un poco espontánea a veces y me gusta la espontaneidad en ciertas cosas que me parecen, digamos, como funcionales dentro de la música, dentro de los procesos creativos. Soy como muy aliada de ese proceso de la improvisación, de qué surge, cómo fluyen las cosas. Pero en la vida cotidiana uno está siempre inmerso como en la normativa de tienes que planear todo y tienes que tener todo fríamente calculado, y es algo que pues he tratado como de
de empezar como a entrarme un poquito más y a ser un poquito más estructurada y, sí, y ayuda y funciona para ciertas cosas, pero en el arte pues, son otras lógicas. Porque a todos nos enseñan en la educación que lo normal es tener todo estructurado, reproducir, grabar en nuestra memoria y reproducir cosas que grabamos en nuestra memoria. Ese es el estilo de la educación. Entonces es normal que crezcamos con esa tendencia a registrar, grabar, repetir. Pero eso de improvisar, como que eso no es algo que se educa, no es algo que se enseña en la educación, no es algo que se estimula a que seamos originales, espontáneos, auténticos. De hecho, solemos construir máscaras, caparazones que llamamos personalidades, que no son un reflejo de lo que en el fondo somos, sino son un reflejo, esas personalidades, de la historia de vida de cada persona. Totalmente. De acuerdo a las relaciones que uno haya tenido, uno construye su personalidad. Entonces, pero no es lo que es uno. Entonces, uno normalmente le enseñan a que sea eso, que eso es normal, que lo normal es repetir, que lo normal es memorizar y repetir. Entonces, por eso la improvisación no es algo que sea natural, que se dé, que haya gente que se dedique mucho a eso, porque la educación misma, la cultura misma nos cohíbe a improvisar, a ser espontáneos, auténticos, originales, actuar desde la esencia. Exactamente, yo creo que es un poco salirse del molde y también pensaba como, bueno, los grandes inventos de la historia y que siguen surgiendo a veces producto de accidentes, de imprevistos, de improvisaciones, entonces hay que ver la improvisación desde otra perspectiva también que creo que no se le ha dado como la importancia. Y pues ya obviamente trasladándola al contexto musical, pues también hay unas reglas y hay unas estructuras bastante, incluso llega a ser también rígida, hasta el punto de que, bueno, te dicen, bueno, tú vas a improvisar en esto, en esto, en esto, y vas digamos, fluir bajo esta lógica. Entonces, bueno, también Eso hay es como... como algo extraño, ¿no? Que le digan a uno que va a improvisar, pero que tiene que seguir ciertas estructuras. sí, 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 nos vamos también, la música también puede volverse sí, un poco rígida, pues en los contextos académicos. Sí, habitualmente lo que sucede en la academia musical es que sí enseñan a repetir repertorios, a que Ujú. grabemos, memoricemos y repitamos. Efectivamente es algo que a mí no me apasiona como pianista, no es algo que me gusta. Tanto, Tatiana, que no he podido ponerme a preparar las No canciones las has que preparado. me mandaste. Porque, ¿por qué? Pero te voy a explicar por Sí. qué. Porque he preferido tocar, pero como me gusta, Ujú. tratando de improvisar Ok. desde la esencia. O sea, para mí grabar, tratar de grabar, repetir, memorizar y volver a tocar otra vez, una y otra vez lo mismo, me parece para mí, que no estoy dejando que mi arte salga, sino que Mm. estoy haciendo un esfuerzo técnico muy valioso, muy respetable, muy loable. Hay grandes instrumentistas, técnicamente hablando, pero a mí me apasiona es crear con el piano una y otra vez. Y entonces traté con la primera canción de la lista que me mandaste. Sí, traté. Sí, Pero empecé y bueno, sí, ya, ¿y qué? Y entonces, si quieres más bien cuando después ir con la armonía y sobre la armonía yo trato de construir algo claro. y de pronto sí escucharla previamente para tocar algo parecido, pero para estar ahí dentro de esa armonía. Pero prefiero coger el instrumento y dejar a ver qué surge, qué sale. Interesante. No, es interesante porque también va muy de la mano con lo que es para ti el arte. Sí, hay muchas personas que, pues como tú decías, se dedican al arte, pero pues de pronto a replicar o a hacer, digamos, como a replicar un modelo de qué debería hacer un pianista, cómo debería tocar un pianista, y pues bueno, todo es válido. Sin embargo, pues a mí me gusta mucho también como la línea de crear, no me gusta como sentir que estoy haciendo lo mismo que otras personas, siempre me ha gustado como ir un poquito más contra los estereotipos. Mi música también es como que una muestra de eso porque la gente dice, bueno, ¿y tú por qué no haces algo más moderno? ¿Por qué no haces reggaetón? Porque sí, pero pues digamos que ahí está digamos como el trabajo interno de, bueno, ¿por qué yo hago arte? ¿Para qué lo hago?
para agradar a cierto público o qué hay detrás de mi música, y eso es algo que sostiene pues por qué hago lo que hago. A ver, quisiera saber en qué momento se te despertó, no a ti el bicho de la música, no, porque bueno, eso seguramente vas a decir que desde niña, sino, ¿desde qué edad se te despertó el bicho de la creatividad, de la improvisación, de querer improvisar en la música? ¿Qué hizo que te interesara la improvisación en la música? Bueno, yo digo que sí hubo como en parte desde mi infancia una, digamos, un preámbulo, porque yo empecé tocando violín en las ceremonias, en las iglesias con mis papás, entonces no había partitura, entonces pues todo era como, bueno, escuche y siga la música. Entonces yo empecé ahí como, bueno, tengo que tratar de ir junto con el piano, la voz y empezar como a estimular esa parte creativa. Eh, pero pues a la vez estaba también estudiando, estaba mirando las partituras, estaba en unos procesos académicos muy buenos, pero pues ya después como que me alejé de la academia porque quería hacer cosas diferentes y sentía como que no era como el estilo que yo quería para mí. Me alejé como, yo creo que fueron como 2 años de mi vida en que no quise saber nada de la música porque venía como de un ambiente un poquito hostil y más hacia lo competitivo, y eso no es lo que yo busco con el arte. Entonces pensé como que no, la música no era mi camino y me alejé. Bueno, estaba estudiando también psicología, ya había tomado la decisión de empezar la carrera, pero posteriormente empecé como a hacer algo que me gustaba y era la música colombiana. Empecé a tocar más bambucos, a hacer más cosas como afines a lo que yo había escuchado, música latinoamericana, y empecé ya después como, bueno, ¿por qué no componer? Pasó la pandemia, estuve por allá recluida, no mentira, recluida, no, estuve en una experiencia increíble en la Sierra de Nevada con los indígenas arhuacos, y allá aprendí muchísimo y de ahí empecé a componer mi primera canción. Mira, 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 mira. Es que eso me parece interesante a donde llegamos. Una experiencia con los indígenas arhuacos, en donde se te despertó la sensibilidad por la composición. Empezaste a ser más sensible hacia crear. Uh-huh. Antes te interesaba de pronto de algo más intelectual, pero los arhuacos te ayudaron a empezar a que te interesara desde el corazón, algo que, oiga, realmente me apasiona esto. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Tatiana, la humana? ¿Cómo así la humana? Sí, sí, como humana. Okay. No con Tatiana la psicóloga o con Tatiana okay. la instrumentista, la violinista, ¿sí? Sino qué pasó contigo en tu interior que te hizo decir, oiga, esto me apasiona, me gusta crear. Yo creo que el querer decir muchas cosas y tener muchas sensaciones, emociones, y también darme una voz de aliento en ese momento fue como era una canción a la incertidumbre. Entonces era como hablarle a la incertidumbre y decirle, bueno, está bien, hagamos las paces, yo puedo seguir mi vida, y en medio pues de la pandemia y todo esto, porque era una situación un poco desconcertante no saber qué iba a pasar, y más como jóvenes que tenemos tantas expectativas, tantas cosas que queremos hacer y tantos planes que estaban en ese momento. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo porque necesito tramitar todo esto, y empecé a escribir, yo tenía un diario ahí, cada día que pasaba en la sierra llevaba un escrito, cada día todo lo que hacía, me encantaba registrar todo lo que sucedía, los pensamientos, reflexiones, las conversaciones que me parecían interesantes, las registraba, y ahí empecé a escribir. Entonces fue como una catarsis también, ¿tú sabes? La inquietud constante de Tatiana, que no estaba contenta con lo que vivía en ese momento, la hizo despertar su creatividad. Y yo creo que eso es algo que le sucede mucho a mí también. Una inquietud continua de que, oiga, yo no me hallo, me hace falta algo en la vida, como por moverme, como por hacer algo, como qué hago, y encuentro la respuesta en la creatividad, en empezar a estimular la improvisación, a tocar de la nada, a componer.
¿Y cómo fueron, o cómo fue tu primer momento cuando dijiste, bueno, voy a empezar a tocar de la nada y sonó algo bonito? ¿Qué pasó? No sé si lo recuerdas. Yo recuerdo el mío con el piano. Recuerdo el momento en que tuve de ese momento, venga, venga, ahora sí vamos a improvisar porque a tocar el instrumento, o sea, porque yo tenía guardado el instrumento debajo de la cama durante muchos años. Pero estaba enseñando a la gente a desarrollar talentos, a desplegar su potencial interior, desplegar su originalidad, espontaneidad. Entonces, no, venga a ver. Entonces, a ver si yo qué, y yo qué. Entonces, saqué el instrumento bajo la cama y lo puse. Pero yo no quiero lo que aprendí, que do mayor, que re mayor, que las armonías, que una cosa, como lo técnico, yo no. Empecemos a tocar y a ver qué. Y empezó a sonar algo que dije, bueno, pero no está tan grave, ¿no? Eso suena como interesante. Ay, dije, solamente en do mayor, como para facilitarlo, para no pensar ni siquiera dónde vamos a poner los dedos. Entonces, a mí me motivó el improvisar así, como la situación de vida en que estaba, de que, bueno, pero ¿qué más hacemos? ¿Qué más? Algo más debo aprovechar. Entonces sentí como la inspiración del cielo por decir, venga, trate de hacer algo diferente. No sé tú en tu caso, cuando empezaste a tocar y a crear, a componer, ¿cómo fue eso? Ahorita acabo de recordar algo y esa experiencia, había otra composición previa a esa canción porque es que yo nunca había compuesto letras. Entonces esa fue la canción después de mi experiencia con los Arhuacos, fue la primera canción como completa, pero antes, en un momento de añoranza también de mi tierra, estaba viviendo en el Caribe, llevaba mucho tiempo lejos, y como que extrañaba mucho mi casa, mis padres y la música. Entonces me surgió un bambuco, bueno, un pasillo realmente, fue un pasillo lo que me surgió y un día estaba en un patio súper grande, súper lindo, empecé a componer y para mí es una sensación, demasiado, no sé cómo describirlo, si que alivia, que tranquiliza, que te llena, que te genera como un despertar y quieres seguir y quieres empezar y terminar esas ideas y sobre todo como ayudarte porque pues también, o sea, la música siempre ha sido como mi consuelo, yo creo que siempre ha estado en momentos difíciles y en los momentos difíciles siempre es como que ahí está esa inspiración surgiendo y como que diciéndome algo y estando ahí como conmigo para sostenerme. No, pues, ¿y cuántos años tienes en este momento, Tatiana? Vamos a ver si se puede preguntar. 31. 31 años. Ay, no, Dios mío, ya. Eso se vuelve como tan rápido, ¿no? Está en el Nadie. despliegue de su vida y de su vida artística. Pueden mirar sus videos en su canal de YouTube. Y cuéntanos alguna dificultad que hayas tenido o que hayas pasado, algo difícil, que te haya formado también como humana, como Tatiana la humana, más fuerte, más valiente, más centrada, lo que sea. Eh, alguna experiencia que tú recuerdes y que sea parte de lo que hoy es Tatiana. Tantas. Yo me considero pues, como una persona que ha aprendido cosas desde muy chiquita. Y a ver, te cuento, yo salí de mi casa a los 9 años. No porque mis papás me hayan echado, sino porque mi mamá siempre tuvo una visión muy adelantada y ella no quería que estuviéramos en el pueblo y no había oportunidades y yo tenía como la chispa de la música, de aprender un instrumento que no había un profesor, no había cómo aprenderlo, entonces la única forma era irme a la ciudad. Entonces me fui a Ibagué a los 9 años y era muy curioso porque pues la gente me decía que si me iba a escapar, yo llegaba a comprar mi tiquete del bus y me decían, niña, esto se va a escapar de la casa. Entonces como que, o sea, yo decía como, wow, yo no puedo creer que yo haya asumido una independencia tan chiquita y a asumir tantas cosas sola porque pues uno extraña mucho la familia, a pesar de que yo viajaba los fines de semana,
pero hacerme responsable de mí misma, hacerme muy consciente de cuidarme, de saber tomar decisiones, de tener una vida, digamos, encauzada en un proyecto, porque esa era como la motivación de mis papás, de ayudarnos a salir adelante y buscar maneras y salir del pueblo y a las alternativas. Entonces como que eso me hizo ser muy responsable de mí misma y de luchar por un proyecto de vida desde muy chiquita. Entonces pues también tantas cosas como pues también otras que por ejemplo pues digamos ahorita vivir del arte no es sencillo, ¿sí? Entonces como que uno se encuentra con momentos difíciles como en torno a la música, en torno a la vida artística, pero también eso te va enseñando poco a poco y te va mostrando como el camino, porque esto no es solamente una carrera como tal, sino es un estilo de vida. Entonces a veces uno choca con lo que hay en el mundo, con lo que se busca, con digamos, la expectativa económica, todo lo alrededor de lo que es vivir de la música. Entonces, pero también te forja y te hace preguntar para qué yo hago la música y yo creo que yo digo, no, pues es que la música yo realmente no la hago por un poder adquisitivo, sino porque es algo que me ayuda, que me hace ser humana, me hace salir adelante y me motiva, siempre está como te decía ahorita, como siendo ese soporte para mí. Muy bien, Tatiana. Bueno, entonces, ¿qué es improvisar para ti? Yo creo que improvisar es poner a disposición pues lo que ya tú eres, lo que tú ya conoces para crear. Pues si hay un terreno, uno para improvisar tiene que tener un terreno de alguna manera ya, digamos, sólido, ¿sí? Pero es importante como que uno pueda eh, usar ese imprevisto, usar lo incidental para construir, para crear. Entonces, crear en el error es una parte clave dentro de la improvisación. El error te ayuda a construir. Exacto. Sí. Y cómo así que tienen lo que tener ya como un background o cierto conocimiento. No puede ser que no tenga nada de conocimiento. Un Bueno, niño. digamos que lo digo más como en el plano, pues bueno, tienes que saber violín, tienes que saber algo de piano, tienes que pues manejar lo básico de un instrumento. Tocarlo, por lo menos tocarlo, palparlo y saber Tener cómo una suena. experiencia previa con el contacto, con el sonido, sí, para poder pues crear algo, o sea, para que surja algo. Sí, si no te ha tocado nunca un instrumento o ese instrumento, pues de pronto no sabe cómo, mínimamente debe saber cómo sacarle los sonidos. Sí, total. Eso es eso, ¿no? Sí. Sí. Pero es que hasta un niño puede hacerlo, ¿cierto? Puede empezar a ensayar, o sea, del instrumento, así sea de juguete inicialmente, para que empiece a explorar los sonidos. Es lo mismo, o sea, con el piano también uno puede hacer lo mismo. Uno puede sentar acá a un niño que no tiene ni idea y explora, ¿no? Exacto. Al niño muchas veces de una le dicen, uno tiene que aprenderse esto y repite y pone el dedo acá y luego este y luego aprender desde la memoria. Y la técnica que utilizo normalmente con ellos no, empieza a tocar, pero no a jugar con él, no, eso no, a escuchar, a ver cómo suena y a ver si te gusta o no te gusta. ¿Te gusta o no te gusta? Realmente esa es la técnica. Y así aprendí yo. Yo empecé a tocar las teclas y veía, venga, esta con esta no combina, pero esta con esta sí. Bueno, yo sabía que todas las blanquitas sí, todas suenan en armonía, do mayor, entonces hasta ahí sí tenía como esa base, ese conocimiento, ¿no? De saber, claro, de saber cuáles son las escalas. Exacto, eso es otra cosa. Es conocer como las escalas, como lo básico en torno a una sí, tonalidad. Eso es como, moverte no en sé, una tonalidad. pero no saber necesariamente no ni tienes tocar, que ser experto. sino ahí sí, de memoria, Sí. ahí sí, saber cómo es que se construye una escala mayor y una escala menor, que es como un poquito por la matemática básica. Sí, eso es como el sumar, restar. Exactamente. Dividir y multiplicar. Entonces eso es como lo básico, no es algo nada del otro mundo. Pero después de eso ya es explorar, ya es escuchar.
sentir Ujú. y no nada de recordar. Entonces, a ver, yo no sé cómo vamos a hacer este ejercicio hoy con Tatiana, porque ella trajo su violín y está aquí el violín esperando a sonar. Stacy. Está ahí, ¿cómo? Stacy se llama. Se llama Stacy. ¡Ay! Tiene nombre. Yo no le he puesto nombre a mi piano. Se llama Roland. Rolando. Rolando. No me gusta, ese nombre no me gusta. No, más publicidad, no. Esas no están No están estamos pagando. siendo patrocinados. No, pero no le he puesto nombre, pero sí uno lo ve como un ser, ¿no? Como un Sí, acompañante, un es como un acompañante. amigo. Uf. El instrumento es un gran amigo Uf, y uno se total. conecta con él. Entonces, ¿cómo se conecta uno con él? Como uno siente a ese amigo y comparte con ese amigo, creo que es parte de la improvisación. Uno no puede sentir al instrumento allá aparte. No. Y es que ese es el que va a sonar y yo estoy aquí aparte, no, sino debemos entrelazarnos con él. Entonces entrelaza tu violín, tráete Bueno, tu vamos a violín, ver Tatiana, qué tráelo surge. aquí, pues quedemos aquí, pues estamos pensando si cambiábamos un poquito la escenografía para poder tocar, pero revisemos a ver si tú sentada ahí tienes opción. Ahí sí, no, yo creo que sí. Bueno, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? Si yo te digo improvisa, ¿tú qué piensas cuando te digo improvisa? Se me vienen a la mente sonidos, A ver, notas. por ejemplo. Algo así. ¿Eso en qué tonalidad fue? Mi menor. Wow. Bueno, vuelve a hacerlo. Y así. Ay, no. No, es que no, ahí no, cierto que ahí no, es imposible. Si es improvisado, No se uno puede. no lo puede volver a hacer igual. A menos de que miremos el video. No, sí, sí, y que Sí. tratemos de recordar qué fue lo que hicimos. No, sigue improvisando, más bien es la sobre mi menor. Y veamos a ver qué. O sea, tratemos de explorar de a poquitos, no tratemos de construir toda una canción y nos quedamos ahí, sino vamos viendo qué fue lo que hicimos. Tratamos de entender. Bueno. Esa fue nuestra primera experiencia. Sí, está interesante. Puede surgir una Sí, composición bien linda. fíjate, y lo único que hicimos fue tratar de escuchar lo que estaba sonando y sentir un poquito, a ver qué tanto nos gustaba. Estaba un poquito mal calibrados los volúmenes, pero igual, ese es el ejercicio de sentir y escuchar. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿o no? Pues la persona que esté dispuesta a vivirlo de esa manera. Eso es, tiene uno que querer. Si uno quiere, puede. Si uno no quiere, pues no. No, si nadie lo va a obligar si uno no quiere. Y así sí no va a poder. Pero el que quiere improvisar, puede improvisar. Es lo que queremos denotar aquí. Lanzándose y teniendo un poco de guía, como la que estamos dando aquí en este momento. ¿Quieres, si te dijeran, bueno, vamos a enseñarle a alguien a improvisar, ¿tú qué harías? ¿Qué harías con esa persona? ¿Qué tendría que hacer esa persona? Para decirle, o sea, para estimular la improvisación en esa Sí, persona. que de pronto la persona, bueno, ya sabemos que puede, porque Ujú. todos pueden. Ajá. Que si no, digamos que ya quiere, sí, yo quiero. Digamos ya, yo sí quiere. Pero entonces, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, ¿tú qué le dirías? Uy, yo creo que es que como lo he vivido de una manera tan personal, a mí me gusta mucho componer sola, en solitario. Entonces, A mí también, claro. yo diría como que
buscar un lugar cómodo la persona. O sea, si se puede hacer en el momento, le diría como, bueno, en ese momento, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando por tu vida, por tu mente? Porque así mismo es lo que va a surgir. Que, ahí está como el inconsciente. ¿Sí? Eso es como cuando tú actúas. Tú hablas sobre ti mismo y así mismo la música, tú hablas sobre ti mismo, cómo te sientes en ese momento. Entonces empezaría a preguntar eso, cómo te sientes, qué ha pasado por tu vida en estos últimos días, eh, con qué género, cómo te gusta que suene la música, de pronto si ya hay una afinidad con ciertas tonalidades, porque tú sabes que hay tonalidades que son más alegres, más melancólicas, entonces yo soy muy de las tonalidades menores. O sea, más melancólica. Sí, yo soy melancólica, de esas artistas romántica. Romántica, exacto, totalmente, así apasionadas. No parece, ¿no? No, para nada. Entonces, yo creo que sí, es como que inducir a la persona como a generar, a conocerse un poco más, ¿sí? Conocerse, bueno, cómo es mi estilo, qué me gusta, qué quisiera decir con eso. Y pues empezar a explorar y dale, arriesgate. Bueno, Arriesgate. entonces arriesguémonos con otra tonalidad romántica de Tatiana. Te la propongo a ti, ¿qué quieres? Si ya dijiste que romántica, entonces vámonos con sol menor. Okay. Ahí va sonando, ahí va Bueno. sonando. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sentiste? ¿Qué te gustó? Sí, me gusta cuando se empiezan como a generar conversaciones, cuando uno empieza a comunicarse y a tener un diálogo pues, a través de la música Es lo máximo. súper genial. Eso es lo máximo. Eso, después de eso, ¿qué? Después de eso, nada. Sí, es muy especial poder hacer eso. Y ese es el tema, ¿no? Cada uno tiene un estilo también. Hay estilos en nuestras maneras de tocar.
yo no sé incluso definir bien cuál será mi estilo. Un poco nueva era, un poco suave, un poco clásico. El tuyo es un poquito más folclórico. Sí, yo soy versátil porque no te voy a negar, o sea, así como amo el folclore, la música colombiana, también me encantan los tangos, las baladas, flamenco, o sea, digamos como que tengo un mundo de música en mi cabeza, pero pues disfruto mucho también de todo un poco. Eh, Eso también de eso depende el cómo y qué improvisar. Yo he procurado que lo que improviso sea lo que me guste y busco como explorar nuevas formas de nuevos caminos, diría yo, Ujú. de tocar y de acuerdo a eso aprender cosas nuevas. Siempre estoy como explorando y aprendiendo cosas nuevas, entonces el sonido va evolucionando. No sé tú, en tu proceso creativo, ¿cómo ha sido? O sea, para ti, ¿cómo te ha influido tu estilo, tu manera de tocar? Si tú dices que eres versátil, que manejas muchos estilos, Sí, porque pero bueno, debe haber algo que te apasiona más. a mí me apasiona mucho pues el folclore, la verdad. O sea, digamos cuando tú tienes la posibilidad de adentrarte en una cultura, de tener esa sonoridad y interactuar con los tambores, las cantadoras, con todos esos aires del Caribe, wow, o sea, yo creo que a Ahí mí tú eso, vibras. yo vibro muchísimo, Sí, me encanta, yo pues. creo que ese es el camino. O sea, una cosa, porque es eso, ¿no? Uno apasionarse por lo que hace y puede que como músico o no le dicen, bueno, para ganar dinero tiene que ir a tocar en tal Sí, evento a uno le y toca pues aprenderse también estas aprenderse de canciones ciertas. y se las aprende y se gana el dinero, pero no es lo que más le apasiona. Ujú. Sí, a mí fue, o sea, fue interesante porque pues un violín con los tambores, eso no es usual, creo, no sé, me atrevo a decir que no. Ah, pero entonces fíjate, mezclas en el folclore el violín, Ujú. que es algo innovador precisamente. Eso te gusta y estás explorando. Entonces, la forma como estamos invitando a tocar a través de la improvisación es a explorar continuamente, a escuchar, a sentir y a explorar cosas. Entonces, a ti el tema del violín y el folclore es algo que te invita a explorar. Totalmente. O sea, disfruto, como te digo, también muchos otros géneros. De hecho, hay veces que quiero componer algo con folclore y me sale como pop o rock, o pues también son géneros que me gustan. Es algo incidental, no sé por qué digo como quiero componer algo, no sé, otra cumbia, o bueno, por ahí tengo otro bullerengue, tengo cositas que no he sacado, pero a veces salen otros géneros, pues bueno, eso era lo que tenía que salir, o sea, surgió eso. Ahí siempre hay una inquietud continua con el tema de la improvisación y es si la improvisación surge de la nada o surge de algo en particular que ya está en el sistema, en parte del chip. Y ok, yo soy de la tendencia a que surge de la nada, pero digamos lo que los que son reacios a creerlo de esa forma, dicen lo que pasa es que hasta el subconsciente hay algo allá grabado. Claro. Sí, y sí, que sería como parte del chip. Cosas que están grabadas, que son producto. Entonces, ¿qué pasa? Uno improvisa de acuerdo a su historia, a la historia que uno tenga, a la cultura que uno tenga. Uno tiene un estilo de acuerdo a la cultura que uno tenga. Pero entonces descubrir su propio estilo. Esa es la invitación también el día de hoy para improvisar. Y a eso ayuda además la improvisación, a descubrir uno cuál es su propio estilo, a ser uno más original, espontáneo, auténtico. La improvisación ayuda a nivel humano en ese sentido porque te obliga. Es que tienes que tratar de tocar lo que sientes, Mira como que estás pensando. hay algo que, digamos que con lo que tú acabas de decir, me acabo de acordar. Y por lo general, pues yo soy de las personas que no escucho mucho música. O sea, yo no estoy todo el tiempo con audífonos, no. Yo tampoco. Yo estoy, o sea, mucho silencio y cuando quiero tocar, quiero que algo surja original de mí. Entonces, como que también fue parte de un proceso, como haber escuchado mucha música clásica, lo que te digo, latinoamericana, colombiana, pero ya ahora es un momento de, bueno, ¿qué hay dentro de mí? Como exploro y saco a flote todo eso que quiero comunicar. Exacto, Tatiana. Exactamente eso que dices. Ese es el proceso, esa es la manera de hacer la invitación.
A que al principio, claro, escucharemos mucha música y tendremos nuestro bagaje, pero si queremos improvisar debemos soltar todo, soltar toda esa información, toda esa música Total. y dejar que salga algo. Ahí sí uno diría de la nada, puede que no sea completamente de la nada, que sea parte del, que sí del subconsciente o de una conciencia muy sutil o por allá de unos elementos de la memoria muy sutil. Ok, pero igual están teñidos con la forma de ser de cada uno, con el estilo de vida de cada uno, y que eso es lo bonito precisamente al improvisar, que surge algo que es muy único, muy de cada quien. No existen dos personas que sientan y hablen de la misma manera. Entonces pasaría lo mismo con la música y con la improvisación. Total. Totalmente. Entonces, pues la invitación es a eso, a que veamos a ver qué surge. Toquemos otra, ¿qué otra tonalidad? ¿Qué? ¿Sol mayor o qué? Sí, Bueno. Bueno, un do, hagámoslo en do pues. Vámonos con do. Bueno, por ahí surgió como, sí, Hubo unos caminos. Sí, empezamos a lograr conversar por ahí en algún momento. sí. Que ese es el tema, ¿no?
de poder empezar a tener una comunicación a través del instrumento. Así es. Yo siento que la mejor parte, y eso habría que explorarlo de nuevo, es cuando nos olvidamos más de nosotros mismos, de lo que tenemos que hacer, de cuál es la nota a seguir, nos entregamos a ese instante, lo disfrutamos con plenitud, y ahí hay momentos en donde se unen esas piezas y se construyen algo, o pues melodías hermosas, muy armoniosas, y que podrían ser un éxito, ¿no? Sí, Lo que claro. pasa es que para lograr tener éxito hay que mercadeo. Sí, hay que entrar en Entonces esa onda necesitamos es quien mercadeo. apoye el mercadeo. Apóyenos aquí siguiéndonos por favor en Sí, por este favor. podcast, y también por favor visiten la página de Tatiana Guprat para que la sigan y la apoyen, y pues entre todos tratemos de movilizar esto que queremos movilizar en tantos, de que aprendamos a improvisar en cualquier arte, el que más nos apasione, debe ser el que más nos apasione. No podemos que obligarnos a tocar piano porque es que nos dicen que debe ser piano. No, lo que ¿Sabes? más nos apasiona. Ahorita que estábamos tocando, siento que en la improvisación, ahorita que ya estoy como en el momento, ahorita me habías hecho una pregunta y yo siento que en un momento se vuelve un dictado, que tu mente, tu oído están ahí como diciendo, haz esto, y como que fluye. Será por eso que dicen que como que la música es dictada. Sí, sí. Y muchos artistas lo mencionan y lo han mencionado. Y hay algunos, como digo, que no creen, no, que dictada ni que nada. Pero algunos, hasta Michael Jackson decía que era dictada. Pero Yo no sabía que Mozart, ellos decían. Beethoven, Bach, Mm. ellos decían de que la música les era Bueno, dictada. por Dios, ellos tenían Eh, esa... por Dios, es que ese es el tema. Entonces uno dice por Dios, por la divinidad, por lo que sea, pero por una conciencia más sutil, sí lo es. Algo que no es producto de la memoria. Puede que una memoria muy sutil, subconsciente, por allá, pero si hay una conexión con algo especial, con algo sutil en la persona. Totalmente. Y esa conexión es la que le permite que afloren melodías bonitas, hermosas. Cuéntenos cómo les parecieron las melodías que acabamos de tocar con Tatiana. Déjenos en sus comentarios si pasamos la prueba o no pasamos la prueba. ¿Ah? Qué tan buenos improvisadores. Sí, ese es el tema. Todos podemos hacerlo, y lo bonito de esto es que nos invita a explorar partes de nosotros que de pronto antes no habíamos explorado, no solo a nivel artístico, sino a nivel humano. ¿Sí? Porque me invita a ser yo mismo, precisamente, lo que estamos diciendo, y entonces por eso nos apasiona, nos gusta, porque a todos nos gusta ser uno mismo. Cuando nos dicen puede hacerlo, qué rico poder hacerlo. Sí. No, la sociedad no nos invita a eso, nos invita a crear máscaras, caparazones, personalidades. Y aquí la improvisación es sea usted mismo. Totalmente, es mirar también adentro, porque yo pienso que si estamos mirando afuera y pensando en lo que los demás quisieran escuchar o viendo otros modelos, pues nunca vamos a saber qué realmente ahí hemos construido, cuál es la semilla que tenemos dentro. ¿Y tú qué miras adentro tuyo cuando tú dices mirar aquí adentro? Pues lo que me identifica, lo que me gusta, con lo que me siento cómoda. Me olvido un poco de lo que hay afuera, porque creo que de eso se trata, ¿no? Como si tú quieres hacer arte y marcar como también una diferencia, pues no puedes tratar de encajar en lo que hay afuera, y es conocerse uno muchísimo, conocer qué es lo que está afín a sus propósitos. Sí, es que eso esto de conocerse a sí mismo puede ser tarea de toda la vida y uno no termina. Sí, eso es total. Entonces, pero el trabajo de explorarse continuamente, de querer mirar cosas diferentes en uno, superar aspectos, fragilidades, debilidades, cosas que queramos en nosotros, venga, vamos a dar más de sí mismos, que continuamente estemos como con esa inquietud. Pues fíjate que ese es uno de los temas, lo decía, se lo escuchaba a Vangelis, un artista también muy improvisador. No sé si sabes cuál, no sé, sabes quién es Vangelis. Ganó un Grammy, música de películas. Decía eso, ¿no? Que la inquietud, que es algo común en su vida, la inquietud constante. La inquietud constante, si uno no se mantiene con esa constante inquietud, no va a tener como las ganas de explorar y por ende producir piezas nuevas, producir arte y pues muchas cosas en la vida, en general.
Yo digo que el crear es como cuando una mujer da a luz. Y yo decía eso de mi canción, pues, Vivencias Cabrilleñas, es un hijo y eso uno se siente muy orgulloso, ¿verdad? De poder dar a conocer algo que surgió en tanto proceso de introspección, ¿no? Porque yo digo que es eso. Hay que haber introspección y muy consciente. Otra característica de la improvisación, cuando uno quiere improvisar, es salirse de la zona de confort. Hacer algo que esté fuera de lo común, que uno diga, ay, como que esto no me gusta, pero explorémoslo, hagámoslo, tirémonos al agua y miremos a ver qué resulta. Así es. ¿Quieres explorar algo nuevo? Por ejemplo, un ritmo nuevo. A mí me encantaría que tocáramos algo de folclore. No, pero entonces algo nuevo para ti y también nuevo para mí. Algo nuevo. Después seguimos con folclore, pero Ok. primero un ritmo diferente. Porque ¿Qué se te ocurre? no sé, a ver, bueno, sí, Yo ¿qué se toco me muchos ocurre? ritmos muy diferentes. ¿Qué se me entonces ocurre? no sé. No se me ocurre, ¿qué suena más bien? ¿Qué suena? No sé, dentro de cosas incluso que he practicado recientemente, digamos algo así. Esto, ¿qué armonía sería? Do sostenido mayor. No, es que voy a cambiarle. O fa menor. Toco.
¿Qué sucedió ahí? Sí, estábamos como en eso que hablabas de la incomodidad, como, ay, Dios mío. Yo traté, no sé si te diste cuenta que estaba tratando de hacer un cambio de armonía. Sí. Y tratando de buscar esa zona de inconformidad. Sí, eso sentí. Pero es una armonía, o sea, tritón, o sea que igual debía combinar con esta otra armonía en que estábamos. Si uno hacía el cambio, pero entonces debíamos coordinarnos para hacer el cambio los dos, para que sonara mejor. Sin embargo, hubo un momento en donde hice el cambio, sin embargo, tú tocabas también, estábamos en las dos armonías y sonaba, porque combinan. Sí. Yo quería salirme un poquito del ritmo, del estilo en que estábamos. Sí. Ahí está, salsa. Experiencia más. Sí. Preferimos la romántica. Sí, yo creo. ¿O alguna otra cosa que quisieras tocar? Vamos con el folclore. ¿Y cuál quieres? ¿Cuál dices tú? Una cumbia. Vamos a hacer una entonces, yo le toqué mi zona de ¿y eso cómo es? Yo no sé, a ver, dale pues. Tócate una y yo trato de seguirte. ¿En qué armonía solamente me dices, por favor? La menor. Bueno.
improvisación. bueno, sí. Para mí sí fue, bueno, ¿yo qué voy a tocar con ella? ¿Yo cómo me voy a mezclar? Y ahí tratamos de mezclarnos. Una cumbia. Bueno, muy bien. Es que claro, ahí el ritmo de la cumbia yo tal vez no lo tengo ahí como muy claro, Sí. porque no es lo que toco habitualmente. Ujú. Pero bueno, seguramente habría otro ritmo, diría una persona, no, pero ¿por qué no te sigue el ritmo de la cumbia? Los músicos, de Sí. pronto ya seguro que ya nos pueden criticar si quieren ahí. Haters. Vale la pena, vale la pena. Necesitamos los haters. Necesitamos haters. Muy bien. Bueno, Tatiana, ¿qué es lo que menos te gusta de la música? Ay, no, la música es linda. No, No, pues yo a creo ver, que la pues gente. todo el mundo pregunta qué es lo que mejor, qué es lo que más le gusta. En este caso, ¿qué es lo que menos? No, yo digo que ay, la música es hermosa, es naturalmente maravilloso. De pronto, de no gustarme, yo digo que no tiene que ver con la música, es más como con la gente. ¿Qué es qué? Sí, o sea, como la concepción de muchas personas alrededor de la música Yo y esa sé. visión de competitividad. Eso, lo que mismo que a mí también me puede decir que no me gusta es como la música por lo comercial y no la música por el arte. Exacto. O sea, que la gente prefiere hacer música para que se venda, porque hay cierto estilo, ciertas cosas que están grabadas Sí. en lo que a la gente le gusta, entonces te trata de producir música de acuerdo a eso. Pero producir arte, la improvisación es el arte más puro. De hecho, eso es el santo grial de la creatividad, la improvisación musical. Entonces, pues es precisamente la oportunidad que hay de hacer algo diferente a lo que normalmente está acostumbrada la gente a usar la música, a aprender con la música. ¿Cómo ¿Tú improvisamos? cómo ayudarías a que la gente improvisara más? Que se arriesguen, que lo hagan, o sea, que hagan el deber de poder sentarse y decir, voy a crear algo, voy a dejarme llevar por mi oído, voy a crear, o sea, Y si no tienen es, dudas, que nos llamen. Que nos llamen. sí, es que no, como precisamente la improvisación es eso, no hay una técnica como que uno pueda decirles, no, hagan esto, luego salgan con esto y luego hacen esto, sino pues es No, como hacer el proceso de introspección y empezar a explorar y a lanzarse y a no tener miedo y a derrumbar muchos estereotipos, estigmas, empezando por ahí. de las cosas difíciles en la improvisación y en el arte en general y en muchas cosas en la vida es mantener la motivación, mantenerse motivado para hacerle, para echar para adelante, para improvisar, para tratar de... eh, ¿Cómo te motivas tú, Tatiana? Yo creo que recordando todo lo que he logrado, todo lo que he hecho, todo lo que me he esforzado, sí, yo creo que eso es parte como, incluso con la música, que uno dice, oh my god, esto está difícil entrar en la industria, o quisiera hacer esto, pero digamos como que a lo que hablábamos, las inyecciones económicas que tenemos que hacer para poder ser visibles son altas. Pero cuando siento esos bajonazos digo como, wow, o sea, yo he hecho esto y no pensé que fuera capaz de lograr estas cosas y empiezo a revisar un poco lo que ya he superado y lo que he hecho. Entonces es como una manera de también recordarse, venga, sí se puede, hagámosle. Bueno, muy bien, Tatiana. Vamos a seguir a Tatiana entonces, a Tatiana Guprat, y ver cómo le sigue yendo con sus improvisaciones, con sus composiciones. O sea, ahorita estoy componiendo, ahorita estoy en proceso y me encanta hacer música y todo el tiempo estoy como pensando cómo sería una nueva canción, cómo sonaría en mi mente. Lo bonito de estas composiciones que dejan ver parte del alma del artista. Entonces, si quieren desnudar a Tatiana y verle su alma, por favor, Qué síganla, bonita manera de síganla, decirlo. síganla y permítanse disfrutar de su arte más puro. Gracias, de verdad. Qué bonito ese cierre y qué bonito pues poder estar aquí, conversar y darnos este espacio como de lo que tú decías, la improvisación surge también del error, de lo que sí no está netamente estructurado y yo pienso que también es una manera de hacer revolución, porque
todo el mundo siempre nos dice y seguimos como ese estereotipo, entonces tiene que estar fríamente calculado. Bueno, terminemos entonces nuestro programa de hoy con algo más de improvisación. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te va con los tangos? A ver, O hacemos como que, ¿qué estilos te sientes? el propio. El propio. Entonces, sí, es el principal. No, di lo que quieras y ahí miramos. Bueno, a ver, Eso es que... la mayor. Listo. Ay, gusto, no, a ti. ¿Ese era un tango? No, ¿Qué era ese? eso era, no, sí, como una balada. Estamos muy baladistas hoy. Romántico. Sigamos Sí. entonces conectándonos con la esencia de nuestro ser a través del arte y la improvisación. Bueno, muchas gracias por tu invitación, Alejandro. Ha sido un gusto para mí estar aquí y hablar de estos temas como tan poco conversados. Me gusta, yo te decía, soy una buena conversadora y me gusta hablar de cosas que no son tan usuales y así mismo hacer cosas no usuales. Entonces ha sido una oportunidad muy bonita para también fortalecer todo lo que se viene haciendo. Gracias a ti por estar por aquí, Tatiana. Bueno, no, a todos muchas gracias por vernos y esperamos pues que sigan aquí conectados con estos espacios tan maravillosos y creativos.